Continuamos con la línea de educación, comunicación y tecnología. Una experiencia titulada La comunicación educativa y su aporte a la construcción de sujetos políticos. Doy la bienvenida al magíster Alfredo Álvarez. Buenos días, profesora Olga. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este tercer Congreso Internacional Virtual en Gestión de la Educación. Muchas gracias por esta invitación a este importante evento académico. Gracias, profesor Alfredo. Profesor Alfredo es magíster en Pedagogía, Comunicación Social, periodista y organizacional, con más de 24 años de experiencia periodística, docente, investigativa y administrativa. Interés de investigación en producción, lenguaje, contenidos y audiencias radiofónicas, uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, comunicación educativa, radio universitaria y comunitaria, comunicación para el cambio social. Docente y director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de nuestra querida UPB Seccional Bucaramanga. Adelante, profesor Alfredo. Mil gracias. Muchas gracias por esa presentación, profesora Olga. Y como ya anunció la profesora, pues yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga, en nuestra universidad, que somos anfitriones de este tercer congreso, la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, y les voy a compartir algunos resultados de un proyecto de investigación que adelantamos a nivel nacional aquí en la universidad y que tiene que ver con la construcción de sujetos políticos desde los medios de comunicación escolares. Este fue un proyecto muy interesante que adelantamos en 3 de las sedes de la universidad, la sede central en la ciudad de Medellín, acá en Colombia, la ciudad de Montería en el Caribe colombiano, y esta la ciudad de Bucaramanga en el nororiente de nuestro país. Yo en particular les voy a presentar los resultados, algunos de los resultados de este proyecto en esta región. Como quiera que fui co-investigador del proyecto y en particular mi responsabilidad estuvo alrededor del trabajo de campo en esta región de Colombia. Un poco para ponerles en contexto el problema que dio origen a este proyecto de investigación, seguramente muchas de las personas que nos acompañan en este congreso han trabajado alrededor de proyectos de comunicación escolar o han tenido acercamiento a experiencias en el uso de medios de comunicación en la escuela o en un contexto educativo, bien sea en educación media, básica o incluso en educación superior, y reconocen la relevancia que tienen estos espacios en las instituciones educativas. Pero en muchos casos, los medios de comunicación escolares o educativos se ocupan exclusivamente de acciones de difusión o de transmisión de información de carácter institucional. No así promueven procesos de participación y, como nosotros planteamos en el proyecto, de construcción de sujetos políticos. La pregunta de base justamente que da origen a este proyecto de investigación tiene que ver con cómo, a partir de los medios de comunicación escolares, en este caso concreto nos ocupamos de indagar sobre esa apuesta desde los medios de comunicación en las instituciones de educación en el nivel básico y medio, permiten esa construcción de ciudadanía e incluso esa construcción de sujetos políticos. Desde luego, para hacer esta pesquisa era importante en primera instancia definir qué entendemos por el concepto de sujeto político y por qué consideramos que desde los medios de comunicación escolares es posible o no la construcción de sujetos políticos. Como ya mencioné hace un momento, nosotros hicimos una investigación que se ubicó en 3 regiones de Colombia, una ciudad en el Caribe colombiano, la ciudad de Montería, una ciudad en el interior de Colombia, la segunda más importante del país, la ciudad de Medellín, y otra, la ciudad de Bucaramanga, ubicada en el nororiente de nuestro país, lo cual nos dio una perspectiva desde las regiones interesantes, regiones también con particularidades culturales diversas, y estas se constituyen desde luego en variables de análisis interesantes para comparar los resultados en cada una de las regiones. El propósito de esta investigación
permítame un segundo porque esto se ve muy pequeño en estas diapositivas, fue analizar los procesos de producción de medios escolares en perspectiva de formación ciudadana, teniendo como base 6 experiencias en instituciones educativas públicas y privadas de estas ciudades. Como ocurre seguramente también en sus países, tenemos un sistema educativo mixto en donde conviven instituciones de carácter oficial o públicos, pero también instituciones educativas de carácter privado. Nos interesaba contrastar también cómo operan estos medios de comunicación escolar en la institución privada versus la institución pública. Desde luego hay apuestas incluso de tipo políticas diferentes, teniendo en cuenta la naturaleza de la institución educativa. Y esto, por supuesto, hizo parte del objetivo general del proyecto. Los objetivos específicos fueron explicar las razones que hacen de las experiencias de producción de medios escolares espacios alternativos y relevantes para la formación del sujeto político, porque ya en los antecedentes encontramos experiencias en América Latina en donde existen procesos sostenibles, interesantes, de comunicación escolar que han mostrado evidencia de que a partir de ellos es posible la construcción de ciudadanía y la construcción de sujetos políticos. Entonces, nos interesaba mirar desde el contexto colombiano cuáles son esos elementos que hacen que un proceso de comunicación escolar sea viable para la construcción de sujetos políticos. Por otra parte, identificar los conceptos, las reflexiones y las prácticas comunicativas y educativas en las que se fundamentan las experiencias de producción de medios escolares que trasciendan la perspectiva instrumental y divulgativa de las mismas. Como ya mencioné hace un momento, hay muchos medios de comunicación, no solamente los escolares en general, que únicamente se ocupan de presentar acciones informativas, acciones de información o incluso acciones de transmisión de contenidos, pero no necesariamente acciones comunicativas, que es un concepto mucho más amplio, mucho más complejo y que tiene que ver con las interacciones sociales y las posibilidades de construcción de ciudadanía y de sujetos políticos, como planteamos en este proyecto, a partir de esas situaciones o acciones mediatizadas a través de un medio de comunicación, llámese una emisora escolar, llámese un sistema de televisión interno, llámese un blog o un sitio web que desarrolle contenidos de comunicación digitales. En estas perspectivas de acción comunicativa, lo que buscamos no solamente es esa mirada transmisionista de la comunicación, sino la posibilidad de construir un proceso de interacción social a partir del cual se construya sentido y a partir de esa construcción de sentido se apueste hacia la construcción de ciudadanía. Por otra parte, examinar con la escuela las maneras de apropiación de los medios escolares y el fomento de la expresión de las ideas y su incidencia en formación ciudadana de los estudiantes que participan en este tipo de proyectos. Nos interesó un proyecto in situ, es decir, al interior de las instituciones educativas. Tuvimos la fortuna de poder hacer el trabajo de campo incluso antes de la pandemia, porque ustedes saben que las instituciones educativas estuvieron 2 años con trabajo totalmente remoto, virtual, y nosotros tuvimos la posibilidad de estar en los territorios, en las instituciones educativas antes de este proceso, lo que nos permitió observar desde allí cómo se dan estas prácticas al interior de los medios de comunicación escolar. En este momento nos interesa también ver cómo se han transformado con la pandemia, porque desde luego esto cambia por completo las dinámicas de comunicación. Pero en este contexto, digamos, de este proyecto, nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo antes de la pandemia y esto nos dio la posibilidad de ver cómo se definían esas agendas escolares, cómo era esa relación con los maestros, cuáles eran las rutinas para la producción de contenidos al interior de estos medios de comunicación escolar, etc. Y el último objetivo específico declarado fue construir una reflexión comunicativa y educativa con estudiantes y maestros que posibiliten otras perspectivas de producción de medios escolares orientados a la formación del sujeto político. Es un poco eso lo que voy a compartirles más adelante y es esa perspectiva de la reflexión que nos generó este acercamiento a estas experiencias entre regiones de Colombia. Yo en particular les voy a compartir algunos de los hallazgos acá en la región santandereana. Frente al marco teórico, desde luego, hicimos una revisión
centrada en el ámbito de la comunicación educativa, pero también en el concepto del sujeto político. Y partimos de la postura de Huergo, quien asume el vínculo entre comunicación y educación como esa articulación entre la formación de sujetos, que es el objeto de la educación, y la producción de sentidos, que es el objeto de la comunicación, y cómo dialogan estos dos campos aparentemente autónomos, aparentemente independientes, pero que cuando se confluyen en un contexto de una institución educativa dan surgimiento a un nuevo campo que algunos autores llaman la comunicación educativa o incluso la educomunicación. Entonces, desde esa perspectiva se asume que la producción de medios escolares implica entender los medios como espacios donde se produce conocimiento y se accede a este como herramientas de enseñanza y aprendizaje y como ámbitos de crítica y de intervención social desde la perspectiva de Pallarés. Nos parece en esa revisión teórica oportuno contrastar esa posibilidad que algunos autores de la comunicación educativa señalan como espacios posibilitadores de intervención social y de apropiación crítica de la realidad. Como ya mencioné, hay muchas experiencias aquí en América Latina que muestran abordajes interesantes de la comunicación y en particular de los medios de comunicación con participación de los diferentes sujetos del acto educativo, en particular estudiantes acompañados por sus maestros, pero en aquellos procesos incluso mucho más interesantes y participativos, vinculación de otros sujetos del proceso educativo como directivos docentes, egresados incluso, y por supuesto padres de familia que no pueden estar ajenos de esa manera como se relacionan y cómo surgen otros relacionamientos de sus hijos en la institución escolar y en particular cuando se apropian de los medios de comunicación. La comunicación educación además reconoce que el medio escolar está coordinado con el proyecto educativo de la institución o está articulado. No puede ser un agente externo, sino que tiene que estar articulado a esa apuesta educativa declarada en el proyecto educativo de la institución y atraviesa, digamos, la apuesta formativa. No es ni puede ser únicamente una asignatura. De hecho, por ejemplo, en el contexto colombiano esto no hace parte de los currículos, son más actividades extracurriculares, pero sí pueden ser un espacio que permee todas las líneas de formación de la institución escolar. En las mejores experiencias de educomunicación o de uso de medios de comunicación en la escuela, incluso el medio de comunicación, el espacio de comunicación escolar, es un escenario en el cual todos los saberes convergen. No es solamente el espacio liderado por el maestro o la maestra de español o de lenguaje, como se le denominan algunos currículos, porque es un lugar común que esta persona, este maestro o esta maestra es el que tiende a liderar este tipo de procesos. Pero hay muchas experiencias interesantes en diferentes países de América Latina en donde el medio de comunicación escolar se utiliza para otros saberes aparentemente disímiles, aparentemente que no están relacionados con la naturaleza de la comunicación, como por ejemplo las ciencias naturales, las ciencias exactas, las matemáticas. Es posible, está demostrado, e incluso digamos, la revisión histórica también del vínculo entre comunicación y educación nos muestra esa posibilidad de abordar todos los saberes, todas las disciplinas desde los medios de comunicación. Una experiencia que es un referente en América Latina, justamente nació aquí en Colombia y es la experiencia de alfabetización a través de la radio que lideró Radio Sutatensa. Utilizar la radio para hacer procesos de alfabetización. Hoy en día, desde luego, este tema de la alfabetización a través de los medios de comunicación ya es un asunto, entre comillas, superado. Hay otros retos en términos más de alfabetización digital o de lectura crítica de medios, pero en su momento Radio Sutatensa fue pionera en este aspecto y allí se abordó tanto el tema de la lectoescritura, competencias básicas, aprender a leer, aprender a escribir, pero también competencias matemáticas básicas, como aprender a sumar, restar, multiplicar, etcétera, a través de la radio. Experiencia que posteriormente fue replicada en otros lugares de América Latina, con otros medios de comunicación como
los procesos de alfabetización a través de la televisión y más recientemente ya todo lo que conocemos a través de la educación virtual. Y además el medio escolar tiene un carácter ciudadano que implica el poder que tiene la palabra como herramienta para la transformación del tiempo en el que viven y que comprendan que ejercer el derecho a la comunicación es una oportunidad para establecer vías de participación ciudadana, de reflexión y creatividad desde la perspectiva de Basher. A nosotros nos interesó también, a partir de esa revisión teórica, indagar de qué manera digamos, estos escenarios de comunicación que surgen en la institución escolar permitían estas dinámicas de participación, porque en la definición de la comunicación educativa o de la educomunicación, el concepto de participación es clave. No puede ser que el sujeto estudiante, el actor el sujeto del acto educativo, en este caso el estudiante, simplemente sea utilizado como un receptor de información, sino que él debe ser también constructor de sentido. Y esto se da a partir de dinámicas de participación. Vamos a ver más adelante cómo se dan en estos casos estudiados en el contexto de la región santandereana, aquí en Colombia. La metodología que nosotros implementamos en este proyecto de investigación fue de tipo cualitativo, fue un estudio de corte cualitativo, de corte etnográfico, con uso de las técnicas de la observación. Hicimos observación en el terreno, en las instituciones escolares, aplicamos las técnicas de la entrevista estructurada a diferentes actores de las instituciones educativas, desde directivos, pasando por profesores y por supuesto estudiantes, y además contrastamos esta información con grupos focales. Y usamos un muestreo no probabilístico por conveniencia, como ya mencioné, ubicado en 6 instituciones educativas de 3 regiones de Colombia, la ciudad de Medellín, la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de Montería, con el criterio de tener una institución de carácter oficial y una institución de carácter privada para poder hacer digamos, esa contrastación también de las experiencias. ¿Cuáles fueron los criterios de caracterización de estas instituciones? Luego de hacer todo un rastreo, un inventario de instituciones que tuvieran proyectos de comunicación escolar, etcétera. Utilizamos como criterios el nivel de integración al colegio del medio de comunicación escolar, que tan adherido está este proceso en las dinámicas de la institución educativa, el desarrollo de reuniones permanentes por parte del equipo de trabajo y la continuidad en la generación de contenidos como aspectos más relevantes. Puede uno encontrarse con medios recientemente fundados, pero también podíamos encontrarnos con medios con más de 30 años de trayectoria, como fue una de las experiencias que identificamos acá en Bucaramanga. E hicimos además un proceso de sistematización de la información. Al ser un proyecto de carácter cualitativo, pues nos encontramos con un cúmulo muy amplio de información, de datos cualitativos. Entonces hicimos todo el proceso de sistematización con uso del software en vivo. Nosotros identificamos a partir de todo el trabajo de campo adelantado 18 categorías de análisis. Hicimos un proceso de agrupamiento de estas categorías de análisis y estas quedaron agrupadas de la siguiente manera. Una gran categoría que denominamos comunicación, en donde aparecen las subcategorías agenda escolar, contenidos, habilidades del lenguaje, información, prácticas comunicativas y proceso de diálogo. Por otra parte, determinamos la categoría sujeto político y allí identificamos sus categorías como censura o control, competencias ciudadanas, compromiso, cultura ciudadana, formación política y productores. Y por otro, la categoría de medios escolares. Además, identificamos unas categorías emergentes que fueron docentes, orientación adultos y roles de los estudiantes. Esta ponencia, por efectos del tiempo, hace énfasis en los principales hallazgos en las categorías agenda escolar, formación política y roles de estudiantes,
en los casos estudiados en la ciudad de Bucaramanga. Hay un libro que recoge los resultados a nivel nacional. Al finalizar la ponencia les dejaré la referencia para quienes quieran profundizar un poco más en el tema. Se consigue la versión digital en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana, y para personas que están adelantando proyectos de investigación en este tema o que están adelantando o acompañando experiencias educomunicativas en sus instituciones escolares, pues puede ser una referencia interesante reciente sobre este tema aquí en América Latina. Frente a la categoría agenda escolar, ¿cuáles fueron algunos de esos hallazgos que nosotros encontramos aquí en la ciudad de Bucaramanga? Bueno, primero una definición de esta categoría. ¿Cómo definimos nosotros esta categoría para efectos del análisis en el proyecto de investigación? Nosotros entendemos por agenda escolar aquellos temas que se publican en los medios, es decir, lo que aparece en el contenido del medio de comunicación escolar. Nos interesó problematizar qué temas se proponen en estos medios de comunicación escolar y si estos temas son expuestos, son determinados por los estudiantes o son impuestos por los maestros, porque es posible encontrar las dos dinámicas. Si están relacionados con su experiencia de vida, la de los niños, niñas o jóvenes que hacen parte de estos proyectos de comunicación escolar, o si definitivamente tienen un enfoque puramente institucional, porque esto determina en alguna medida el compromiso o el interés que tienen los estudiantes en ser reproductores, en una perspectiva más clásica de la comunicación, o productores de contenidos en una perspectiva mucho más participativa, mucho más de interacción social, mucho más cercana al concepto de la educomunicación. En el primer tipo de, digamos, de definición de la agenda, nosotros encontramos un papel más pasivo en el estudiante y en el segundo un papel mucho más activo. ¿Cómo apareció entonces esta categoría en la ciudad de Bucaramanga? Como les indiqué, nosotros observamos una institución educativa de carácter privada y una institución educativa de carácter oficial. En la institución educativa de carácter privado que nosotros estudiamos, esta agenda escolar está más permeada por eventos que atienden a intereses institucionales, es decir, un canal de comunicación en el cual la agenda, es decir, el contenido que aparece en este medio de comunicación, responde mucho más a los intereses de la institución. Aquí les extracté una cita, por ejemplo, de una fuente consultada. Es importante resaltar la realidad actual que tiene el país. Por ejemplo, ahorita todo lo que ha sido la Cátedra de Paz. También tenemos el equipo de Salvemos Verde, toda esta parte ecológica. Esto tratamos de hacer, los temas más importantes y relevantes, motivarlos para que los estudiantes presenten estas notas y la programación de actividades internas que tenemos en el colegio. Es decir, un interés profundo porque el medio de comunicación, que en este caso es un canal interno de televisión, un noticiero de televisión que se transmite internamente y se transmite también a través de plataformas digitales desde hace 30 años. Esto es algo muy interesante porque es un medio de mucha trayectoria que encontramos que se ha sostenido a lo largo del tiempo, pero claramente con una agenda muy determinada por los intereses institucionales. Por otra parte, nosotros en la institución educativa oficial analizamos un proyecto de una emisora escolar. Esto también fue interesante porque nosotros encontramos diferentes tipos de medios de comunicación en los medios escolares. Por una parte hay emisoras escolares, por otras hay circuitos internos de televisión, periódicos o revistas. Antes de la pandemia todavía era posible encontrar muchos impresos, ahora muchos han migrado hacia lo digital. Algunos incluso están dando el paso de estas emisoras escolares de circuito cerrado a emisoras virtuales, pero digamos las dinámicas en últimas, independientemente del tipo de formato en el cual se desarrolla el medio de comunicación, pues implica un trabajo de definición de agenda, de asignación de roles, etc. En este caso de la institución educativa oficial nos encontramos con una emisora escolar. Y en esta emisora escolar se encontró una mayor apertura en la definición de la agenda del medio. Nos dice un docente de la institución. Los temas relacionados con los procesos académicos son fundamentales, pero también procesos relacionados
o temas relacionados con la ética ciudadana, el comportamiento en comunidad y temas que son de interés directo de ellos, como la música, el arte, la poesía, ese tipo de cosas. Entonces aquí ya vemos que se permiten otros temas que surgen más de los intereses de los jóvenes. Frente a la categoría roles, primero la definición, cómo entendemos este concepto. Parte de la formación del sujeto político en las experiencias de producción de medios escolares tiene que ver con las funciones y responsabilidades asumidas por los estudiantes. En ello incide, entre otros aspectos, la continuidad de las reuniones, porque si ellos son constantes, esta es la posibilidad de evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos. El rol que asuma el joven o la joven en el medio de comunicación escolar de alguna manera determinará la apropiación que el joven tenga del mismo medio. Si este rol es un rol impuesto o si este rol es un rol asumido voluntariamente en función de sus propios intereses, la dinámica y la perspectiva y la apropiación frente al medio va a cambiar automáticamente. De igual manera, esta categoría está asociada con el liderazgo, es decir, con la capacidad que tengan los estudiantes de convocar, motivar el trabajo en equipo y lograr metas previstas. Digamos, en el deber serles de los medios de comunicación escolar. Estos son espacios que deben ser liderados fundamentalmente por los estudiantes, los jóvenes. Sin embargo, en la práctica, nosotros lo que generalmente vamos a encontrar son maestros o maestras que les interesa el tema, que tuvieron alguna experiencia previa con la comunicación o que les gusta la radio, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación de las emisoras escolares, y impulsados en este interés personal, promueven la creación de un medio de comunicación escolar de esta naturaleza en la institución. Pero la manera como se otorgan los roles a los equipos de trabajo va a cambiar y va a determinar ese nivel de apropiación que los jóvenes tengan del medio de comunicación. Entonces nosotros nos podemos encontrar con un espacio en donde hay un profe que acompaña, un profesor que acompaña, pero permite que los estudiantes ellos mismos vayan determinando, bueno, yo quiero liderar este programa, o yo quiero liderar esta sección, o yo quiero ser en esta próxima edición el jefe de redacción, es decir, un trabajo mucho más dialógico, mucho más consensuado. Pero podemos encontrarnos otras estructuras en donde estos roles son atribuidos. Usted va a ser el encargado de esta sección, usted va a ser el que va a hacer la revisión de contenidos o la corrección de estilo, usted es el que va a conducir este programa de radio. Entonces, el profesor le otorga esas funciones al muchacho. No significa que uno esté bien y otro esté mal, no, de ninguna manera. Simplemente son dinámicas diferentes. Pero estas dinámicas diferentes, como ya he mencionado, determinan también ese nivel de apropiación e incluso de empoderamiento de los jóvenes hacia este medio de comunicación. Dicho esto, ¿cómo apareció esta categoría en la región? De acuerdo con un docente de la institución educativa oficial de Bucaramanga, el medio escolar empodera a los muchachos, les da cierta relevancia, les da la palabra, les da voz. Muchas veces ellos con el lenguaje escolar se limitan a recibir órdenes y a cumplirlas. Deben usar uniforme de cierta manera, llegar a cierta hora, pero en la emisora escolar ellos pueden hablar, decir, exponer sus sentimientos, preocupaciones, querencias o sus malquerencias, su vida. Eso me parece muy interesante y por eso lo extracté literalmente de una entrevista a un profesor de la institución. Fíjense cómo se reconoce, se valida esa posibilidad de que en medio de una rigidez de una institución educativa, el espacio de comunicación escolar se constituya en un espacio en donde hay la posibilidad de la expresión, de generar libre expresión al interior de ese escenario. Cuando se generan, digamos, espacios para la libre expresión, para la libertad de expresión, allí se están sembrando semillas para la construcción de sujeto político. Personas que reconozcan el valor de la palabra, personas que reconozcan el valor de la libre expresión y personas que reconozcan también el valor de la diferencia de opinión.
No necesariamente todos tenemos que pensar igual, pero en este contexto somos libres de expresar nuestras opiniones y de hacerlo tranquilamente. Es un poco lo que se está indicando en esta experiencia. En la institución educativa privada, un estudiante reconoce que el medio escolar le ha permitido ser alguien neutral, que no está de un lado ni del otro, sino que sabe informar algo y participar en algo sin necesidad de que genere un conflicto. Obviamente aquí encontramos ya una estructura mucho más cercana, una estructura de pensamiento, quiero decir, mucho más cercana al concepto tradicional del periodista, porque muchos de estos espacios son espacios incluso de periodismo escolar, de semilleros de periodismo escolar, en donde se le ha entregado a este niño una estructura de lo que significa ser un constructor de contenidos, un generador de contenidos en este medio de comunicación que debe mantenerse neutral, que debe mantenerse ecuánime. Como he dicho, esta es una noción mucho más clásica del periodismo, de la comunicación. Es un concepto que incluso se ha venido revaluando porque esa tal objetividad no existe en los seres humanos porque somos sujetos y como tal estamos llenos de una carga de subjetividad que atraviesa nuestras posiciones, pero que, digamos, ha sido una noción validada por mucho tiempo en donde se le atribuye ese don, si se quiere, del periodista de mantener la objetividad, cosa que en la práctica realmente no existe. Pero es un poco la perspectiva que se le ha entregado al rol de este gestor de contenidos en ese medio de comunicación escolar y que a él le ha permitido asumir esa posición de un sujeto que presenta informaciones de una manera imparcial, de una manera neutral y que no genere conflicto. Eso parece interesante en un contexto en el que hay lecturas de los medios de comunicación como escenarios que también pueden ser generadores de violencia. Entonces, aquí vemos una apuesta también hacia un espacio de convivencia desde la construcción de sentidos en relatos de comunicación. Y en la tercera categoría, denominada formación política, tenemos esta definición a partir de una pregunta. ¿Aportan los medios escolares a la formación política? Un medio escolar da la posibilidad de adquirir conciencia de lo público, da la información como un bien público y de la responsabilidad que implica publicar algo significativo, ya sea un periódico o en una emisora, como en los casos estudiados. Nosotros quisimos ver qué tanto contribuyen estos medios de comunicación, si es que contribuyen en términos de formación política para que posteriormente estos jóvenes ya convertidos en ciudadanos se asuman como sujetos políticos. En el caso de la institución educativa oficial, se considera que apenas están dando pasos en la apuesta de la formación política desde el medio escolar. Y dice un maestro, ellos pueden estar alfabetizados, pueden saber leer, pero leer críticamente, hacer una lectura crítica, hacer una lectura comprensiva, tal vez aún no. Pero la emisora les ayuda a hacer esta lectura comprensiva, no solo a los que están dentro trabajando en la emisora, sino a los que están afuera escuchando, los que son pasivos o están tangencialmente vinculados, pero no como actores principales, sino como secundarios que están ahí. Eso les empieza a dar una formación de un nivel crítico, de un nivel político también. Esto me parece un testimonio interesante en la medida en que se distingue, digamos, los niveles también de aprendizaje. Por una parte es que el muchacho, el joven escolarizado, ya tenga unas competencias básicas mínimas, sepa leer, sepa escribir, pero otra cosa es que lo haga críticamente. De alguna manera el profesor también reconoce que al estar en un medio de comunicación escolar, y al convertirse en generador de contenidos de comunicación al interior de la institución educativa, le permite al muchacho empezar a sentar unas bases para que sea también un lector crítico, un sujeto crítico, que es digamos, una apuesta desde la comunicación, y es que no solamente se generen procesos de información, sino que
los ciudadanos y las ciudadanas lean y consuman críticamente esos contenidos de la comunicación. Pero para llegar a eso es importante que la institución educativa promueva procesos de lectura crítica, no solamente del texto escrito tradicional, sino también de otros tipos de textos, que incluso son mucho más cercanos a lo que estas generaciones jóvenes consumen. Son mucho más consumidores de contenidos digitales, son mucho más consumidores de medios audiovisuales que incluso del texto tradicional, pero la gran pregunta es, ¿los consumen críticamente? Probablemente la respuesta la tenemos a la mano, no, como consecuencia quizás de esa proliferación de canales de comunicación a los que están expuestos. Entonces simplemente lo hacen para hablar entre sus amigos, curiosamente se habla menos de manera directa, pero se habla mucho más de manera mediatizada. Entonces no me llame, escríbame, por ejemplo, una práctica muy común en estas generaciones. Yo no voy a ver, no me voy a leer eso tan largo, yo prefiero buscarme el resumen, el video resumen en YouTube, por ejemplo. Entonces, son unas prácticas, son unas realidades que no podemos negar, que son muy comunes en este tipo de generaciones jóvenes, pero entonces en ese sentido la apuesta es hacia la promoción y a la formación de lectores críticos de estos medios de comunicación, porque no todo ese contenido que circula a través de estos medios de comunicación digitales o estos nuevos medios o los medios alternativos es de calidad. Entonces ahí hay una apuesta interesante y el profesor reconoce cómo participar en estos medios de comunicación posibilita que se vayan acercando hacia la lectura crítica. En la institución educativa privada, la formación política se entiende en perspectiva de valores y convivencia escolar. Eso es una, digamos, una apuesta también institucional del mismo sistema educativo, cómo establecer unos manuales de convivencia, unos códigos de convivencia, especialmente en momentos en donde hay problemas de las instituciones educativas recrudecidos, el tema del acoso escolar, el tema digamos, de los episodios de discriminación por diferencias de pensamiento, por orientaciones sexuales, etc. Se establece incluso lineamientos estatales, Ministerio de Educación, etcétera, para que haya unos manuales de convivencia, pero que estos realmente sean apropiados en las instituciones y no sean solamente una declaración teórica. Lamentablemente hay muchas instituciones en donde simplemente esto es una cosa que está en un documento, pero en la práctica todavía nos falta avanzar mucho más en el tema de la apropiación. El medio de comunicación, si se ve desde esa perspectiva, puede ser un escenario para apropiar, para desarrollar promoción de valores, procesos de convivencia desde los contenidos que allí se generen. Una docente señaló que el medio les aporta a los estudiantes a adquirir compromiso, honestidad, veracidad y transparencia, que son valores declarados en el manual de convivencia de la institución. Bueno, estos son algunos de los hallazgos que he extractado. Como les he dicho, pues el proyecto tiene mucha información muy valiosa. Son 15 categorías más que desde luego no podría resumir en esta ponencia, pero ustedes pueden acceder a ellas en el libro resultado de esta investigación. Les voy a compartir algunas reflexiones finales en torno a estas categorías que he traído para esta mañana. Una vez analizados, revisados y contrastados los hallazgos de la investigación en Bucaramanga y Floridablanca, nosotros estamos en un área metropolitana, una institución estaba en la ciudad de Bucaramanga y otra en el municipio de Floridablanca, que pertenece a esta área metropolitana. Vamos a presentar una reflexión que busca responder la pregunta que orientó la investigación. Recordemos la pregunta: ¿son los medios escolares espacios relevantes para la formación del sujeto político? Es posible afirmar que las dos instituciones educativas reconocen que la participación de los estudiantes en medios escolares fortalece aspectos como la lectura crítica de la realidad, el liderazgo y la autonomía, que son aspectos claves en la constitución del sujeto político. Estos emergen en el proceso de producción de los contenidos comunicativos, es decir, en la misma dinámica de generación de contenidos para el medio de comunicación escolar, es posible encontrar estos rasgos: liderazgo, jóvenes que se asumen como el
el líder de la emisora o el líder en el canal de televisión, en el noticiero de televisión, la autonomía para proponer temas. Por otra parte, digamos, el referente en el que se constituye frente a los otros compañeros de los equipos de trabajo. Estos rasgos son posibles de identificar en estos medios de comunicación escolar. De esta manera, el medio de comunicación se constituye en un espacio valioso para la construcción del sujeto político, pero en el análisis comparado de las categorías agenda escolar, roles y formación política, nosotros podemos encontrar una mayor autonomía en el abordaje de estos aspectos en las instituciones oficiales. ¿Y por qué generalizo instituciones oficiales? Porque recuerden ustedes que nosotros hicimos una comparación de los datos entre regiones, es decir, pudimos comparar los datos de Bucaramanga con Medellín y con Montería y encontramos la misma tendencia. Es decir, en el medio de comunicación de la institución educativa oficial hay digamos, una mayor posibilidad a promover esa autonomía en el estudiante que se vincula a este tipo de escenarios para que él aborde estos temas desde sus propios intereses y desde sus propias cosmovisiones, en contraste con los medios de las instituciones educativas privadas, en donde se observa que el discurso institucional atraviesa la agenda de los medios de comunicación escolar y su apuesta política. Es decir, hay una apuesta que, como ya he dicho, no es que esté mal, simplemente es la que determinó la institución, en donde se abre el espacio, se vincula a los jóvenes, se les permite ser constructores de contenidos en el medio, pero estos medios están mucho más normalizados, están mucho más regulados, están mucho más controlados por los mismos lineamientos institucionales. Es simplemente, digamos, de alguna manera una coherencia también con la naturaleza misma de la institución. O sea, existe una correlación entre la naturaleza de la institución educativa pública o privada y la manera como se internalizan estos procesos de gestión de contenidos al interior del medio escolar. Como ya mencionaba, por una parte, el medio que nace o que surge en la institución educativa oficial se observa como un medio mucho más abierto a la participación y a la definición consensuada de la agenda, pero por otra parte, el medio de la institución educativa privada es mucho más regulado y alineado a la institucionalidad. No obstante, resulta interesante encontrar que, independientemente de esta naturaleza de la institución, en ambas se entiende a los estudiantes como protagonistas de estos espacios. Entonces no vamos a encontrarnos con medios en donde los únicos que construyen contenido son los profesores, porque hay que decirlo, hay experiencias de medios declarados como medios escolares en donde realmente el único que habla es el maestro, la maestra o incluso el rector de la institución. Emisoras escolares en donde los jóvenes no pueden ingresar a la cabina de radio, sino que el que tiene la llave de la cabina es el coordinador o el rector, e incluso el rector tiene un micrófono desde su oficina. Nosotros logramos observar eso en el rastreo que hicimos de experiencias. Esto no es un medio de comunicación escolar, esto es un canal de difusión de las directivas de la institución, pero no es un medio escolar dentro de lo que la definición del medio escolar nos plantea, que son espacios en donde los estudiantes y las estudiantes convergen para que ellos mismos se apropien de esos medios y expresen y reflejen la realidad, sus cosmovisiones en esos contenidos que circulan a través de estos medios. Finalmente, pues una reflexión que quiero compartirles a partir de esta experiencia, en un momento histórico permeado por la llamada posverdad y en el que los grandes medios tradicionales se encuentran en crisis, resulta indispensable pensar en medios escolares, en los medios de comunicación escolar como semilleros y espacios de formación y experimentación que formen nuevas generaciones de productores de contenidos, pero también de audiencias y sujetos políticos capaces de leer críticamente la realidad, que aporten al desarrollo de las regiones de Colombia y de América Latina. Nosotros, como ya mencioné hace un momento en mi intervención, nos encontramos con generaciones de jóvenes que están, digamos, expuestos a múltiples fuentes de información, muchos canales también de comunicación.
pero curiosamente son jóvenes que cada vez se comunican menos entre ellos. Entonces cada vez hablan menos, serios problemas en cuanto a la interacción social, y si a esto le agregamos la variable pandemia, pues afecta por completo el tema de la interacción social, de las interacciones sociales, de la competencia comunicativa misma, pero digamos, el crear o el propiciar la aparición de este tipo de medios en los contextos de las instituciones educativas, ahora que por fortuna hemos vuelto a la, digamos, a la presencialidad y donde surge otra vez esta oportunidad de reactivar estos medios de comunicación, es importante que estos se constituyan en esos espacios de interacción social, porque, digamos, hay una afectación claramente identificada frente a estos relacionamientos entre estos jóvenes. Como ya he dicho, se chatean mucho, pero se hablan poco. Acceden a muchas plataformas, a muchos medios de comunicación, pero no saben distinguir la calidad de los contenidos o aquello que es cierto de lo que no lo es. Y eso tiene consecuencias muy fuertes en el tema de la posverdad. Entonces, desde el medio de comunicación escolar, es posible que nosotros construyamos sujetos que aprendan a leer de manera más crítica estos contenidos para que luego, convertidos en ciudadanos ya de manera formal, pues puedan ser sujetos políticos que se apropien críticamente de los contenidos de la comunicación y que de alguna manera también detengan esa cadena de la nefasta, de la noticia falsa, que lamentablemente es un problema muy profundo que afecta a las sociedades en este momento histórico. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles esta mañana. Estoy abierto a responder las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias a la maestría por permitirme compartirles algunas de estas reflexiones en esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alfredo, por sus valiosos aportes. Me permito leer algunos comentarios. Interesante proyecto de investigación. Excelente trabajo. Los procesos deben estar articulados para alcanzar los objetivos propuestos en la institución educativa. La formación debe ser integral para que el estudiante sea un ser pensante y crítico sobre su realidad circundante y pueda enfrentarse a este mundo dinámico. Por ello, el docente debe ser gestor. Bueno, ahora sí, preguntas. Evidentemente aquí cambian los roles de estudiantes y del profesor. ¿Se concibe alguna metodología para una superación docente direccionada hacia la implementación efectiva de esta propuesta? Bueno, muchas gracias. No sé si tienes, Olga, el nombre de la persona para que no sea tan impersonal la intervención. El profesor Carlos Martínez Linares, desde Cuba. Muchas gracias, profesor Carlos, desde Cuba. Sí, de hecho, la educomunicación nos propone muchas metodologías para el desarrollo de medios o procesos de comunicación escolar. Incluso por allá desde los años 70, Mario Kaplun, incluso desde los años 60, muy en coherencia con las propuestas de Paulo Freire, él empezó a utilizar la radio, de manera muy concreta la radio, para desarrollar esos procesos de participación en el aula con uso de la radio. Básicamente, digamos, estas metodologías, yo sigo mucho la línea de Mario Kaplun, lo que nos plantean son escenarios de participación en el aula. Escenarios que utilicen a todos los actores del sujeto del acto educativo. ¿Quiénes son esos actores? Maestros, estudiantes, pero además es importante vincular a las directivas docentes, porque un proyecto de comunicación escolar no funciona sin el respaldo de las directivas docentes. E incluso hay que mirar el entorno también de la institución escolar. Y hoy en día me parece a mí muy valioso vincular también a la familia, porque algunos de los problemas que, digamos, que afectan más a los jóvenes hoy en día, realmente no vienen del colegio, vienen desde la casa. Entonces, vincular al padre de familia en estas dinámicas también es importante. O, por ejemplo, como me decían a mí algunos niños del colegio en la institución pública, decían, es que nosotros de alguna manera en el colegio estamos en un espacio entre comillas seguro, pero salimos del colegio y ya está el microtráfico, está el que me quiere vender droga,
está el joven que abandonó el colegio porque está en otras cosas o porque el papá le dijo que no podía seguirle pagando el colegio, sino que tenía que ponerse a trabajar. O sea, hay otras realidades circundantes a la institución y a su realidad, digamos, propia de la dificultad económica en su entorno, que lo vuelven a él un sujeto proclive de caer en otras cosas, de caer en consumo de sustancias psicoactivas, de caer en alguna red de microtráfico, en alguna red de delincuencia. Entonces, vincular a la familia también es importante en estas iniciativas de implementación de procesos de comunicación escolar en la institución. Entonces, Kaplun lo que nos plantea básicamente son procesos altamente participativos, en donde el joven no sea solamente receptor de información o transmisor de información, sino que él mismo se asuma como constructor de sentido. Pero la metodología para que, digamos, sea exitosa implica que haya un proceso de formación de formadores, porque no todos los maestros realmente tienen estas competencias de comunicación. De hecho, muy pocas personas la tienen en un contexto de una institución educativa, por lo menos en Colombia no es común encontrar comunicadores sociales en las instituciones educativas. Entonces, si nosotros desarrollamos procesos de comunicación escolar, es importante que haya formación de competencias de comunicación escolar, no solamente pensadas para estudiantes, sino también para maestros, para que estos maestros sepan, por ejemplo, cómo acompañar un proceso de una emisora en la escuela, cómo acompañar un proceso de televisión, adquieran algunas competencias y luego él pueda transferirle esas competencias a los jóvenes y que estos jóvenes a su vez luego la transfieran a otros jóvenes, porque un problema que tenemos en la institución educativa es que los ciclos de vida son muy cortos. Entonces este joven que está vinculado en el proyecto ya en 2 años se gradúa y ya vienen otros. Entonces por eso hay que hacer una transferencia de ese conocimiento para que el proceso sea sostenible. Eso fue algo de lo que a mí me resultó muy, muy interesante de la experiencia en el colegio privado, que tiene 30 años. Es decir, allí claramente ha habido una apuesta desde las directivas para que el proceso sea sostenible, pero también seguramente se ha garantizado la transferencia de la experiencia generación tras generación. Entonces, esos son algunos elementos metodológicos que nos propone Kaplun y que pues yo recomendaría seguir si se quiere impulsar o acompañar o fortalecer un proceso de comunicación en alguna institución educativa. Muchas gracias. Yagel Reyes nos pregunta, bueno, primero nos dice, los estudiantes actualmente son apáticos a leer. ¿Cuál puede ser la estrategia para motivar a los estudiantes hacia la lectura? Yo creo que impulsar otro tipo de relatos en torno a la lectura. Por ejemplo, como ya mencioné, hoy en día los jóvenes son más cercanos a la lectura de otro tipo de textos. Entonces, por ejemplo, el texto audiovisual o por ejemplo, en los 2 últimos años se disparó también a nivel mundial el tema del podcast. Entonces, uno podría pensar que hacer ejercicios de lectura en voz alta y acompañar esto con, bueno, vamos a leer este cuento y a partir de eso vamos a hacer un podcast, vamos a grabarlo, vamos a leerlo en voz alta, pero luego lo vamos a acompañar con otros recursos. Me parece que por ahí puede motivarse a los jóvenes hacia la lectura del texto, digamos, tradicional, porque claramente creo firmemente que no se trata de abandonar la lectura del texto clásico para pasar a la de los textos multimediales o digitales, no, de ninguna manera, pero sí hay que reconocer otros formatos, otros relatos, otras narrativas y además reconocer esos intereses de esos jóvenes y a partir del reconocimiento de esos intereses de esos jóvenes, entonces vincular esa posibilidad de promover la lectura a través del texto sonoro, del texto multimedial, del texto digital. Yo creo que puede haber por allí iniciativas en las cuales los jóvenes se apropien y de golpe una cosa nos lleve a otra. Entonces, al tiempo que generamos un contenido sonoro, por ejemplo, también estamos incentivando la promoción de la lectura del texto tradicional. Bueno, doctor Alfredo, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Muchas gracias, profesora Olga, y muchas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que el libro se encuentra de manera digital para las personas que quieran ampliar un poco la información. En el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana pueden acceder a él. Se titula
se titula, permítanme, les doy la referencia completa, Medios Escolares, posibilidades y retos para empoderar sujetos políticos y productores de sentido en la escuela. Y ustedes así lo pueden buscar en Google y está disponible en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchísimas gracias y un excelente congreso para A todos. usted valoramos sus contribuciones que nos invitan a reflexionar sobre aportes de los medios escolares a la formación política.